bienvenidos al canal. Yo soy Glenda Álvarez y el día de hoy vamos a estar hablando de cómo Dios quiere hablarnos y cómo Dios habla todo el tiempo. Y antes de empezar me gustaría invitarte a que seas parte de nuestra familia de YouTube si aún no lo eres, suscribiéndote aquí al canal y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas los videos que vienen próximamente. Bueno, vamos a hablar de este tema de cómo Dios quiere hablarnos. Mucha gente piensa que Dios solamente habla a los pastores, que Dios solamente habla a las personas que oran muchas horas o que son líderes de iglesias, de organizaciones o yo qué sé. Pero quiero decirte que Dios habla todo el tiempo y el deseo de su corazón es que nosotros podamos escucharlo y que podamos tener una relación con Él íntima día con día. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Sus ovejas somos nosotros y nosotros escuchamos su voz. ¿Y cómo escuchamos su voz? Porque tenemos una relación con Él. Y bueno, voy a entrar un poquito más a detalle con eso, pero luego después dice: y ellos me siguen. Como te digo, creo que vivimos en tiempos donde es tan importante escuchar la voz de Dios. Si no aprendemos a escuchar su voz en nuestro ser, en nuestra intimidad con Él, entonces vamos a escuchar cualquier otra voz y nos vamos a confundir y nos vamos a ir siguiendo otras doctrinas, otras mentalidades, otras cosas. ¿Por qué? Porque no estamos escuchando la verdad, y la verdad es su palabra. La verdad es lo que proviene de Dios, que es tu creador, el que te formó, el que te conoce por dentro, todo hasta lo íntimo de tu ser, de tu corazón. También Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él dice que clames. El primer paso es clamar a Él, orar, empezar a tener una conversación con Él, y luego que dice: y yo te responderé. Entonces es importante escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque nos instruye, porque te protege. Proverbios 3:6 dice: reconócelo en todos tus caminos. Es decir, incluye a Dios. Es decir, habla con Él, ten una relación con Él, reconócelo en todos tus caminos, en todas tus decisiones. Y luego dice, continúa el versículo, dice: y Él enderezará tus veredas. La voz de Dios también te va a guiar. En Salmos 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿No es eso maravilloso de verdad, de que tengas a Dios en tu vida, que te está guiando y te está enseñando, te va a hacer entender muchas cosas, el camino donde debes de andar, las decisiones que debes de tomar? Si tú quieres que Dios te hable, comienza por leer su palabra, comienza por ahí. Cuando yo comencé con esa hambre de Dios, porque aunque crecí en el evangelio, crecí en la iglesia y sirviendo y todo esto, de todas formas mi relación con Dios no era firme, no estaba como bien firme, arraigada con Él, pero no fue hasta que ese hambre empezó a crecer en mí, a desarrollarse en mí, que empecé a leer la Biblia con esas ganas de conocer a Dios verdaderamente. Y yo recuerdo que leía cómo Dios le hablaba a Josué, a Moisés, a Pablo, a Daniel, a todas estas personas en la Biblia, y me puse a pensar, dije: wow, qué increíble que Dios, tu creador, pueda hablarte, puede instruirte, puede enseñarte. Y me puse a pensar y dije: si Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, quiere decir que Dios continúa hablando ahora y puede hablarme. Entonces yo quiero que Dios me hable. Y me acuerdo que empecé con toda esta inquietud y empecé a estudiar su palabra y a leerla y a orar y decir: Dios, quiero conocerte, quiero conectarme contigo. Y eso fue creciendo y eso mismo fue creando en mí el deseo de buscar a Dios. Y sabes, Dios no te va a ignorar. Si tú tienes ese deseo en tu corazón, Dios va a responder y Dios va a comenzar. Dios responde a ese deseo ferviente que tú tienes de conocerle, de que Él te hable. Entonces Dios habla a través de su palabra. ¿Ok? Es como que si te estás viendo en un espejo, te has visto en un espejo, de repente dices: ay, no me peiné hoy, especialmente, bueno, yo siempre me hago estos chongos porque es lo más fácil para mí como mamá y como esposa, lo más rápido, es lo más efectivo. Y la Biblia es como un espejo. La Biblia te va a reflejar tu corazón, lo que hay en tu corazón, lo más íntimo de tu ser. Y la Biblia dice eso, que su palabra no vuelve vacía, es decir, que va a ser un trabajo, va a ser algo en tu corazón. También Dios habla a través de su Espíritu Santo, a través de personas, de música, de circunstancias que pasamos. Nos habla de diferentes maneras. Pero ¿por qué no podemos escuchar la voz de Dios? ¿Por qué no podemos escuchar y discernir cuando Él nos habla?
La verdad es que hay demasiadas distracciones, como te dije al principio. Tenemos el yo, el ego de nosotros es más fuerte, vivimos en la carne mucho. El vivir en la carne quiere decir que, bueno, vivimos en todo lo que la carne nos pide, lo que el yo nos pide. Queremos televisión, redes sociales, queremos dormirnos a la hora que nos da gana, queremos hacer lo que queremos, o sea, le damos rienda suelta a nuestros deseos, a nuestras pasiones y todo eso. No podemos escuchar a Dios también porque hay una falta de compromiso. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que no pueden hacer lo que desean. Entonces, si te fijas, hay una pelea, hay un choque entre la carne y el espíritu, y el que alimentes más es el que va a gobernar en ti. Entonces, si alimentas tu carne más, vas a hacer cosas de la carne, pero te van a llevar al vacío, a la muerte, a la destrucción, a malas consecuencias. Pero si vives en el espíritu, entonces eso va a dominar tu carne, lo va a meter a disciplina, y los resultados de esto son maravillosos, de verdad. También Romanos 8:5 dice, porque los que viven conforme a la carne ponen su mente en las cosas de la carne, o sea, en las cosas también terrenales, en todo lo que les gusta, lo que quieren, pero los que viven conforme al espíritu, en las cosas del espíritu. Y si tú dices, yo quisiera escuchar su voz, yo quisiera comenzar una relación con Dios más de cerca y empezar a escucharlo, te dejo rápidamente estos consejos. La primera es, comprométete a buscar a Dios, comprométete a separar un tiempo, empezar a buscarlo, aunque no lo escuches al principio, pero simplemente muéstrale ese deseo, ese compromiso con Él. Otra es que te comprometas a buscar su voluntad para ti y no precisamente tu voluntad. Que te tomes el tiempo para escuchar a Dios. A veces nos la pasamos pidiendo y diciendo y reclamando y quejando y todas estas cosas, y no damos como el tiempo para escucharlo. Y por último, pues obedecer lo que Él te diga. Dios quiere hablarte, pero cuando escuches su voz, obedécela y sigue lo que Él te diga, porque créeme que va a ser lo mejor para ti. Entre más lo busques, más lo vas a conocer, más vas a reconocer su voz, porque vas a sentir esa paz por dentro. Y la voz de Dios no es una voz como precisamente audible, ¿no? Es una voz en tu interior, en tu espíritu, que te habla, que sabes que no eres tú, que eres Dios, que es Dios hablando a tu vida. Y bueno, quiero invitarte a visitar la página de internet www.ellasciende.com, donde vas a encontrar varias herramientas gratuitas que te pueden ayudar. Ahí las puedes descargar. Vienen muchas próximamente, varias que son ya nuevas, de material nuevo, así que te invito a que vayas y visites la página. Si te ha bendecido este video, una forma de ayudarme es que le des like, que compartas esto con un amigo, una amiga, y que dejes por aquí tu comentario. Gracias por haber estado conmigo en este tiempo. Dios te bendiga y nos vemos a la próxima.